Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra presentación más de la palabra de Dios. Bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Así que, hermanos, sean bienvenidos a otro estudio más. Pónganse cómodos porque vamos a estudiar la Biblia a profundidad, hermanos. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios orando. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este don maravilloso de poder predicar tu palabra. Danos discernimiento, sabiduría para poder interpretar correctamente tu palabra. Bendice a nuestros hermanos y amigos que van a escuchar esta presentación. Bendice a tu siervo para que podamos ser edificados para la honra y gloria de tu nombre. Quédate con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos hablar de un tema sólido y profundo. La pregunta es la siguiente: ¿Dios nos ha mandado a que veneremos a María? Vamos a contestar esta pregunta a la luz de la sola Escritura. Los católicos dicen así: nosotros no adoramos a María, sino que la veneramos. Este es el argumento muy común usado por católicos para justificar su idolatría a María. Ellos dicen que veneran a María, pero en la práctica es una idolatría. La Iglesia Católica, esta es una de las enseñanzas cardinales, que es la veneración a María. Entonces, en este estudio vamos a ver si es bíblico, algún apóstol o profeta, o si Cristo nos mandó a que veneremos a María. Y quiero decirles, amigos y hermanas que van a escuchar esta presentación, nosotros amamos a María. Inclusive de las iglesias que existen en este mundo, los adventistas somos los que amamos más a María. ¿Por qué razón? Porque seguimos el ejemplo de María. María era una fiel guardadora del Shabbat. Eso lo dice Lucas 23, versículos 54 al 56. La diferencia es que nosotros no le damos adoración, no la veneramos en el contexto católico romano, sino que nosotros la respetamos, la amamos, pero no le damos culto. Esto es bien diferente, hermanos, porque el concepto católico romano es que dicen de que nosotros odiamos a María, que nosotros hablamos mal de María. Pero esta es una falacia. Los adventistas no hablamos mal de María, al contrario, la amamos, y la amamos más que los católicos porque seguimos el ejemplo de María. María era una fiel guardadora del sábado. O sea que si los católicos verdaderamente amaran a María, guardaran el sábado como lo hacía María. María no guardaba el domingo, María guardaba el Shabbat en honor a la creación de nuestro Dios. Siguiendo esta argumentación, vamos a responder esta interesante pregunta. ¿Dios nos manda a venerar a María? ¿A dónde han encontrado nuestros hermanos católicos esta enseñanza? ¿A dónde han encontrado que Dios nos haya dicho que veneremos a María? Ahora, analicemos primero qué significa venerar en el contexto bíblico y religioso. Es interesante, hermanos, que busqué la palabra venerar en el diccionario de la Real Academia Española. Hay muchos diccionarios, pero me fui al más mundial, al más oficial a nivel mundial, y es el RAE, Real Academia Española. Busqué qué es venerar, y noten cómo dice el diccionario: dar culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Interesante. O sea, cuando los católicos dicen nosotros veneramos a María, le están dando un culto que solamente debe de dársele a Dios o a algo sagrado. Noten qué interesante. Los católicos usan palabras que ni ellos mismos las conocen. El diccionario de la Real Academia Española lo está diciendo. No me diga un católico que sabe más que el diccionario de la Real Academia Española.
Dar culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Aquí se meten en problemas los católicos con esta palabra venerar, porque el único que merece adoración y veneración es Dios en el contexto religioso, el término venerar. Como dije al principio, los católicos dicen de que no adoran a María, sino que la veneran, pero le dan un culto idolátrico a María. ¿Cómo lo sabemos? Noten cómo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 963, dice: se le reconoce a María y se le venera como la verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, noten, ellos están admitiendo que la veneran. O sea, le dan un culto que solamente a Dios le corresponde. Y dice lo siguiente: más aún, es verdaderamente la madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor y que naciera en la iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. Por esto dice que la veneran, porque dice que es verdadera madre de Dios y del Redentor. Ellos mismos admiten en el catecismo que la veneran, pero recuerden que venerar significa dar culto a Dios. O sea que en la práctica el catolicismo romano le da idolatría, hace idolatría con María. Noten cómo dice el catecismo de la Iglesia Católica, numeral 971, dice: la Santísima Virgen es honrada. Inclusive el término honrar sería un sinónimo de venerar. Ya vamos a ver más adelante eso. Es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Ellos se están admitiendo en el Catecismo numeral 971 que la Santísima Virgen es honrada y por eso se le da un culto especial. Noten que ellos lo están admitiendo en el catecismo. No es un papa que está diciendo esto, no es un sacerdote, es la voz oficial de la Iglesia Católica, el catecismo. Están admitiendo que ellos le dan un culto especial. Si usted cree, amigo católico, que estamos inventándonos algo aquí, váyase a ver lo que dice el Catecismo Católico, numeral 971. De esta supuesta veneración camuflada en idolatría, surgieron los siguientes títulos blasfemos a María. Noten en la Iglesia Católica los títulos que le da a la Virgen María: mediadora, corredentora, madre de Dios, inmaculada, siempre virgen, sin pecado, reina del cielo y nuestra salvadora. Yo me quedé con la boca abierta cuando vi una publicación de una página oficial de la Iglesia Católica donde le llamaban a María nuestra salvadora. Es pura idolatría, pero ellos le llaman, nosotros la veneramos, pero tratan las imágenes de María y los santos como un ídolo. Interesante. Ahora, noten esta blasfemia que dijo el Papa Francisco el 25 de marzo del 2021. Noten cómo dice. Esto lo dijo el Papa Francisco. Y van a notar que esta es una idolatría. María no es solo el puente entre Dios y nosotros. Es más el camino que Dios ha recorrido para llegar a nosotros. Y ella es la senda que debemos recorrer nosotros para llegar a Él. ¡Qué blasfemia, hermanos! Esta es una gran blasfemia, ya que la Biblia dice que el único camino para llegar al Padre es Cristo. Juan 14:6 lo dice eso. ¿A dónde dice que nosotros para llegar a Dios tenemos que pasar por María? ¿A dónde encontraron esto, hermanos y amigos católicos? Estas son grandes blasfemias. Esto lo dijo el Papa Francisco el 25 de marzo del 2021. Yo me quedé espantado cuando leí esta gran blasfemia. Ahora la pregunta es: ¿debe de venerarse a María
y dársele culto, como dice el Catecismo Católico, simplemente porque María es bienaventurada? Los católicos dicen, y esto lo sostiene también el Catecismo de la Iglesia Católica, que la Iglesia le da culto especial a María porque María es bienaventurada, y usa como referencia el Catecismo Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48, dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Cómo es posible que María sea nuestra Salvadora si ella misma necesitaba de un Salvador? La misma María, en su canto de alabanza, desmantela la hipertulia, o sea, el culto que le dan a María. Las mismas expresiones de María contrarrestan la teología católica. María creía de que Cristo era su Salvador. O sea, en otras palabras, está sobreentendido que María admitía que era una pecadora. Ella lo dice, porque solamente los pecadores necesitan de un Salvador, según Hechos 4:12. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María era bienaventurada. ¿Por qué? Por ser la madre humana del Mesías. Pero también María, vamos a ver que también María era bienaventurada porque obedecía los mandamientos de su Hijo, porque Cristo y el Padre son uno, según Juan 10:30. La pregunta del millón es la siguiente: ¿será que nosotros debemos de darle a María una veneración y un culto especial simplemente porque ella es bienaventurada? ¿Es suficiente esa argumentación del catolicismo romano para darle culto a María simplemente porque María es bienaventurada? No, eso carece de fundamento bíblico. ¿Por qué razón? Ni Cristo, ni los apóstoles, ni los profetas le dieron un tributo especial a María. No encontramos en la Biblia tal enseñanza. ¿A quién le creemos? ¿Al catecismo o a Cristo? Noten lo que dice el mismo Lucas. Lucas está registrando el cántico de María, y Lucas está registrando este acontecimiento que vamos a leer en Lucas capítulo 11, versículos 27 al 28. Noten qué interesante, amigo y hermano. Lea el texto bíblico. No crea todo lo que le dicen. Siempre corrobore usted con el texto bíblico. Sea inteligente, sea analítico, pregunte, analice, sea estudioso, sea un lector voraz. No crea con lo que le dicen sus párrocos y sus pastores. Si usted cree lo que le dicen todos los hombres, va a perderse, si es que aún no está perdido. Noten lo que dijo Cristo. Estas son palabras de Cristo y Lucas las registra. Lucas capítulo 11, versículos 27 al 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tremenda refutación al clero romano. Cristo no puso en un pedestal más alto a María que de sus discípulos. En otras palabras, Cristo está diciendo que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre, estamos al mismo nivel que María, porque así como María era bienaventurada, también los hijos de Dios son bienaventurados porque obedecen la palabra. ¿Están conmigo, hermanos? Lee el texto, no me lo estoy inventando. A menos que diga que Lucas está delirando o que esto no es inspirado. Pero el texto claramente, noten cómo Cristo dijo: antes. Aquí hubiese sido una oportunidad, según el concepto católico, de que Cristo hubiese dicho:
mi madre merece un culto especial porque ella es mi madre. Pero Cristo dijo, antes, son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanos, qué terrible mensaje para los que están enseñando esas falsas doctrinas. ¿Por qué razón? Porque en el reino de los cielos, para Dios, son más importantes los que hacen la voluntad de Dios. Esto lo dijo Cristo también en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué Cristo es grande en el reino de los cielos? ¿Por qué el Padre lo exaltó? Porque Cristo, el Hijo de Dios, vino a hacer la voluntad del Padre. Eso lo dice Salmo 48. O sea, que en el plan de salvación, los que son más importantes en el reino de los cielos no es María, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos y el que la guarda, la palabra. Esto está diciendo el texto. Tremendo, hermanos. Ahora, el término bienaventurado no solamente se aplica a María. María es bienaventurada porque es la madre del Mesías y porque María hizo la voluntad del Padre. Y saben algo importante, hermano. Si María no hubiese sido una sierva obediente a los mandamientos de Dios, Dios no lo hubiese elegido como madre humana de su Hijo. María era una gran discípula de Cristo, era una gran discípula de Dios. María obedecía la palabra de Dios. En ese contexto también era bienaventurada. O sea que todos los discípulos de Cristo, todos sus hijos que obedecen y hacen la voluntad del Padre, están al mismo nivel que María. Todos son bienaventurados en el reino de los cielos. ¿Cómo es eso que la Iglesia Católica dice que a María hay que darle culto porque es bienaventurada? ¿A dónde dice que hay que darle culto o una veneración que solamente le corresponde a Dios solamente porque María es la madre del Mesías? ¿Dónde encontraron eso? ¿Acaso un concilio establecido por papas y cardenales tienen autoridad para decretar doctrinas y enseñanzas antibíblicas? ¿A dónde encontraron eso ustedes? ¿Quién lo dice? Que solamente porque María es la madre del Mesías merece un culto especial o porque está encima de los demás discípulos de Cristo. ¿Quiénes son los bienaventurados en el reino de los cielos? Noten como dice Salmo 119, versículo 1 al 2. De paso, la palabra griega para bienaventurado en el griego es makarios, dichoso o feliz. Se puede usar intercambiable en las Biblias en español. Noten lo que dice Salmo 119, versículo 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Interesante, hermanos. O sea que si guardamos los mandamientos de Dios, nosotros somos bienaventurados igual que María. En otras palabras, si estamos siguiendo la hilación de este estudio, o sea que María no tendría que ser madre de nosotros, como dice la Iglesia Católica. María es nuestra madre. Y de paso de esta herejía surgió que el mes de mayo se le celebra el día a la Virgen María porque es la madre de todos los católicos. Esta es otra gran blasfemia. Si estamos leyendo el texto bíblico y la hilación del texto, María no tendría que ser nuestra madre, sino que nuestra hermana. Porque así como los hijos de Dios hacen la voluntad del Padre y obedecen los mandamientos del Padre, también lo hacía María. Por eso es que María es nuestra hermana, no nuestra madre. Terrible, hermanos. Noten como dice Apocalipsis 1:3. ¿Quiénes son bienaventurados? Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, noten, las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que no solamente María es bienaventurada, sino aquellos que obedecen la palabra y la guardan. Noten lo que dice el Salmo 73, versículo 25. La Iglesia Católica sostiene de que en el cielo está María al lado del Hijo, intercediendo por nosotros. Noten hasta qué blasfemia han llegado a sostener los católicos. Esto es una gran idolatría de la pura.
decir de que María está en el cielo intercediendo por nosotros. O sea, según el concepto católico, hay una cadena para poder llegar al Padre. Según el concepto católico, tenemos que llegar primero donde María y después llegar donde el Hijo y después llegar al Padre. O sea, no podemos ir directamente al Padre a través de Cristo, sino que tenemos que pasar por María. Esta es una gran blasfemia. Cuando la Biblia dice desde principio a fin que el único mediador en el contexto divino, no estamos hablando en contexto humano, porque los católicos son expertos en torcer la Biblia, sacar texto fuera de contexto para sostener de que María está en el cielo intercediendo. Por ejemplo, dicen ellos, ¿no? ¿Acaso un amigo no puede interceder por otro, así como Moisés intercedía por el pueblo? Pero el contexto ahí es diferente. Un hombre puede interceder por otro hombre para mediar en algún caso terrenalmente. Pero en el contexto divino, en el cielo, el único que intercede ante el Padre y el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, hecho hombre. Dice 1 Timoteo 2:5. Noten cómo dice Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? ¿Quién es el único que está en el cielo? Dios. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Aquí hubiese sido la oportunidad para David decir, también en el cielo está los santos intercediendo por nosotros y María. Aunque María todavía no había nacido, puede decir un católico, pero hubiese sido la oportunidad para que el profeta hubiese dicho, en el cielo están también los santos intercediendo por nosotros. La hipertulia a María carece de fundamento bíblico. El culto a María es una enseñanza que carece de fundamento bíblico. Es una de las falsas enseñanzas del sistema católico romano. En ninguna parte de la Biblia enseña de que hay que darle culto a María. Esta es una abominación. La adoración y la veneración en el contexto religioso debe dársele solamente a Cristo, a Dios, a nadie más. Ahora, noten cómo dice el segundo mandamiento. En el Catecismo Católico, este mandamiento fue aniquilado. Y el cuarto que se refiere al Shabbat, al sábado, día santo de Dios, fue aniquilado y cambiado por el santificar el domingo. Esto lo enseña el Catecismo Católico. Pero en este caso estamos hablando del segundo mandamiento, que habla de la idolatría de imágenes. Noten cómo dice Éxodo 20, versículos 4 y 5. Lo voy a leer en la Biblia Católica, versión Jerusalén. Noten cómo dice. No te harás escultura ni imagen alguna, ni lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Este mandamiento no existe en el catecismo de la Iglesia Católica. La pregunta es la siguiente: ¿por qué lo quitaron? Esto lo puede entender hasta un bebé, de que lo quitaron porque este mandamiento condena su idolatría. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto. Esta Biblia es más clara de cuáles imágenes son las que Dios está condenando aquí. Es evidente que Dios no está condenando el arte, no está diciendo que sea pecado dibujar, no está diciendo que es pecado hacer un paisaje, no está diciendo que es pecado hacer dibujos ilustrativos en la religión. El contexto es condenar las esculturas que se hacen para darles culto. Por eso es que la Iglesia Católica quitó este mandamiento del catecismo, porque ellos hacen escultura de santos y de María para darles veneración, dicen ellos, pero en la práctica es una idolatría de la pura. Aquí dice, no te postres ante ellas ni les darás culto. La Iglesia Católica se postra ante las imágenes para pedirles a las imágenes. Ellos dicen, nosotros no pedimos a las imágenes, sino que Dios que hace el milagro a través de la imagen. ¿A dónde dice la Biblia esta gran blasfemia? Que tenemos que pedirle un milagro a Dios a través de una imagen, para que Dios haga el milagro a través de la imagen. ¿A dónde dice esta gran blasfemia? Esta es una gran idolatría de la pura. No te postres ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahweh, tu Dios, soy un Dios celoso,
que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Terrible, hermanos. En el catecismo este mandamiento fue aniquilado. Y en este caso los adventistas estamos en mayor autoridad para poder refutar la teología falsa católica. ¿Por qué razón? Los protestantes no tienen autoridad. Aunque por mucho que condenen la idolatría del sistema católico romano, los protestantes están también infringiendo la ley. Los protestantes, al pisotear el cuarto mandamiento que se refiere al sábado, están cometiendo el mismo pecado de idolatría que el sistema papal. Los protestantes atacan la idolatría del papado, pero se mezclan y se unen con ellos en santificar el día espurio del domingo, un día que Dios no santificó, porque el mandamiento dice, acuérdate del sábado. Quise hacer este paréntesis para que vean cómo el protestantismo, aunque en un aspecto ataca al sistema católico, en otro aspecto se unen con la madre. En ese sentido, Apocalipsis 17:5 llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Ahora, es interesante, hermanos, algunos argumentos que usan los católicos para defender su idolatría. ¿Cuáles son? Ellos usan muchos argumentos y son tan astutos que para poder defender su idolatría, su hipertulia a María, el culto a María, ellos buscan versículos para torcerlos y sacarlos de contexto. Ya me los han sacado, sacan muchos. Por ejemplo, ellos dicen de que Josué estaba adorando el arca, por lo tanto no es pecado arrodillársele a una imagen y pedirle un milagro, porque José estaba adorando y postrado delante del arca del pacto, y usan Josué 7:6. Noten cómo manipulan el texto. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Noten que Josué se postró en tierra. Esto es, en el griego es proskuneo, postrar rostro en tierra, adoración. Josué se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Viendo los católicos dicen, allí Josué estaba venerando el arca, estaba postrado delante del arca. Por lo tanto, dicen ellos, no es pecado que nosotros los católicos nos postremos delante de una imagen de María, la pongamos en el hombro y salgamos a la calle a correr. Son astutos. Y muchos adventistas, como no tienen mucho conocimiento de la Biblia, no pueden refutarles estas citas que manipulan. Es tan cierto que Josué estaba postrado delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, pero esta cita tiene un contexto. ¿Cuál es el contexto? Siempre les he dicho, hermanos, que leamos el contexto, lo que está antes y después del texto. Si nosotros vemos el significado del arca en el santuario, de paso el santuario era una tipología en símbolos y tipos para representar el santuario celestial y el plan de salvación a través de este edificio. El arca del pacto en el santuario terrenal, que estaba en el lugar santísimo, este utensilio, representaba el trono de Dios, donde se manifestaba la Shekinah, esa gloria de Dios en medio de los dos querubines por encima del propiciatorio. El arca del pacto en el santuario terrenal era un tipo del trono de Dios. El trono de Dios es el arca del pacto. Lo que se manifestaba encima del propiciatorio era una voz audible, Dios a través de una luz. Eso se le conocía entre los judíos como la Shekinah, la gloria de Dios. Josué conocía perfectamente bien esto, de que encima del arca se manifestaba la gloria de Dios. El versículo 7 nos presenta de que Josué no era al arca que le estaba haciendo culto ni adoración, sino que era a la presencia de Dios que se manifestaba encima del arca. Noten cómo dice el versículo 7 del capítulo 7 de Josué. Y Josué dijo, Señor Jehová. O sea que Josué estaba hablando con Dios porque Dios se manifestaba encima del arca del pacto. O sea que Josué no estaba postrándosele al arca, sino a Dios, a la presencia de Dios que se manifestaba en el arca. Dios estaba allí en el arca a través de esa luz radiante. Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos
en las manos de los amorreos para que nos destruyan, ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Pero Josué aquí está hablando ¿con quién? Con Dios, pero está postrándose delante del arca, o sea que no era delante del cofre. Josué no estaba dándole idolatría al arca, sino estaba adorando a Dios, porque Dios estaba manifestado en ese utensilio, la gloria de Dios. Esto lo corrobora también Hebreos capítulo 9, versículo 4 al 5, que esa gloria de Dios era la presencia audible de Dios. Dios se manifestaba a través de esa luz para hablar con su pueblo. Aquí vemos Josué está hablando con Dios, porque Dios se había manifestado encima del arca, encima del propiciatorio. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto. Entonces esta cita desmantela el concepto católico romano para sostener de que Josué estaba dándole una adoración al arca. Esto es diabólico. Josué conocía perfectamente bien la ley divina que prohibía darle culto a otra cosa que no fuera solamente a Dios. Josué conocía perfectamente la ley. Josué conocía perfectamente bien el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál otro argumento usan los católicos para defender su idolatría a María? La serpiente levantada en el desierto. Los católicos dicen que la serpiente levantada en el desierto simboliza de que podemos hacer nosotros ahora estatuas de cualquier santo y de cualquier virgen, porque hoy la Virgen María tiene miles de nombres a nivel mundial. Podemos hacer imágenes y poder postrarnos delante de ella, porque también los israelitas se postraban delante de la serpiente de bronce. Noten qué argumentos más absurdos que usan. Argumentos eiloicos si fuera de contexto. Vamos a ver qué es lo que dice el texto. Números 21:8 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. O sea que la serpiente no iba a tener un poder mágico. El pueblo israelí tenía que solamente mirarla. No se iban a postrar, no iban a rezarle, no iban a darle ninguna clase de culto, sino que solamente iban a mirar la serpiente de bronce. Cuando fueran mordidos por las serpientes venenosas, los israelitas tenían que ver la serpiente de bronce y iban a ser sanos. ¿Qué representaba esto en el plan de salvación? Estas eran imágenes representativas, no para darles culto, no para darles hiperdulia, no para darles alguna veneración. No, las imágenes no eran para eso, sino que eran representativas. ¿Por qué razón? Porque la serpiente levantada en el desierto representa que Cristo moriría en la cruz del Calvario para salvar a sus hijos de sus pecados. ¿Dónde dice eso? Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Esto Cristo se lo está diciendo a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la serpiente levantada en el desierto era una representación de que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario, iba a ser el salvador de nuestros pecados. La serpiente no era para darle culto, sino una imagen representativa. ¿Por qué razón decimos esto? Más adelante los israelitas perdieron de vista el significado de este símbolo y estaban dándole culto y adoración a la serpiente. Y noten qué es lo que hizo Dios. Según de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Él fue quien quitó los altos, derribó las estelas, estas eran imágenes de ídolos, cortó los cipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué la derribaron? Porque los israelitas le habían quemado incienso. El incienso en el santuario era un símbolo de culto y adoración que solamente se tributaba a Dios. Y aquí los israelitas apóstatas le estaban quemando incienso a la serpiente. Y noten qué es lo que hizo Dios. Porque los israelitas, dice que fue derribada la serpiente, porque los israelitas le habían quemado incienso que aquellos días se la llamaba Nejustán. Tremendo, hermanos. Aquí vemos de que Dios condena rotundamente la idolatría. En cualquiera de sus esferas, Dios condena la idolatría.
La veneración a María solo es un camuflaje, una palabra que usan para justificar su idolatría. Y yo les aseguro, hermanos, si María estuviese viva en esta actualidad, les dijera a los católicos en su cara: por favor, no me estén haciendo estatuas para darle culto. Yo no hago milagros. Yo no estoy en el cielo intercediendo por nadie. Yo estoy muerta esperando la resurrección de Cristo. La Biblia es categóricamente que el culto en el sentido religioso debe tributarse solamente a Dios, el único que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Cristo lo dijo a Satanás. Noten cómo dijo Cristo en Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás proscuneo, rendir culto, y a Él solo servirás. No es a María. No importa qué privilegios haya tenido María en ser la madre del Salvador, la gloria y la honra es para Cristo, su Hijo. María exaltó a Cristo. María no tomó para sí misma ninguna gloria. Esta solamente es una enseñanza falsa de este sistema apóstata que es el papado. Esto lo conocía todo judío. Los judíos conocían perfectamente bien de que la adoración era únicamente a Cristo, al Dios eterno. Noten cómo dice Apocalipsis 19, versículo 9. Dice lo siguiente: el ángel me dijo, porque Juan, cuando vio en visión al ángel Gabriel, quería postrársele. Y noten Gabriel lo que le dijo. Noten que estamos hablando de Gabriel. Noten cómo dice Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Ahí está la palabra proscuneo. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. También lo dice Apocalipsis 22, versículo 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Y él le dijo, noten cómo le dijo, pero él me dijo: mira, no la hagas o no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Noten cómo dice Hebreos capítulo 1, versículo 8. El Padre hablando del Hijo, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y dice el versículo 6 de Hebreos capítulo 1: y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle. Ahí está otra vez la palabra proscuneo. Adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre pide a todos los seres creados que adoren al Hijo, hermanos. No hay lugar a duda que la enseñanza de venerar a María es una enseñanza que carece de fundamento bíblico. Es otra de las falsas enseñanzas del sistema católico romano. Amigo y hermano, con hablar de esta manera no estamos odiando a María, sino que estamos dándole el lugar que a María le corresponde. María no merece ninguna clase de veneración ni adoración, porque la honra y la gloria solamente es para Cristo, nada más. Hermanos, esperamos que este tema lo hayan asimilado y puedan aceptarlo como un mensaje de Dios que está basado en amor. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, que salgamos de estos errores doctrinales, estas falsas enseñanzas que carecen de fundamento bíblico. María no merece ninguna adoración, ninguna hipertulia. Así que, hermanos, hasta que llegamos, Dios nos bendiga y podamos aceptar la palabra de Dios como está escrita, no las opiniones de los hombres. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Nos hemos dado cuenta a la luz de tu palabra que María no merece ninguna clase de adoración, ni veneración, ni culto.
La honra y la gloria es para ti, Señor, porque tú eres nuestro Creador y Redentor. Gracias por esta palabra viva y eficaz. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque tu palabra es el detector de mentira para poder detectar cualquier error doctrinal de este sistema. Gracias por este mensaje, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos y hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, inviten a otros amigos y familiares que se suscriban al canal, coméntenles que hay un canal donde se estudia la Biblia a profundidad, estudios sólidos y profundos, para que podamos crecer en conocimientos para la honra y gloria del nombre de nuestro Dios. Gracias a los hermanos que están orando por este ministerio, gracias a su apoyo, hermanos, porque sabemos de que lo que es de Dios crece y se expande, y este canal, con la ayuda de Dios, esperamos que crezca para que a todos los lugares del mundo pueda llegar la verdad presente y el mensaje del tercer ángel. Dios los bendiga, hermanos, y gracias por sus oraciones. Amén.